Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con lecciones prácticas para nuestras vidas. Mi nombre es Rogelio Pacchini y antes de empezar el mensaje del día de hoy, quiero invitarles a que me acompañen en oración. Nuestro Padre Celestial, es a esta hora que pedimos tu presencia con nosotros y queremos pedirte, Señor, que nos des la sabiduría para poder escuchar tu voz y que esa voz que escuchemos pueda ser la voz de Jesús. En su nombre oramos. Amén. Bien, el día de ayer iniciamos este estudio que en general es titulado Jesús como el Gran Maestro. Pero ayer tomamos la primera parte del tema Cómo revelar a Jesús. Hoy concluiremos este tema. Ayer aprendimos de que Dios nos habla constantemente. Lo hizo a través de los profetas, lo hizo a través de su palabra, lo hizo a través de la naturaleza y lo sigue haciendo el día de hoy. Porque es el anhelo de Dios de que nosotros constantemente tengamos mayor información acerca de su persona, acerca de su carácter y acerca de las experiencias que Él quiere que nosotros tengamos con Él. A este proceso, la teología le llama el proceso de revelación. Nos encontramos también el día de ayer de que es en Jesús en quien nosotros descubrimos la representación del Padre. Es la persona de Jesús en su ministerio, en sus palabras, en su vida, en sus acciones, de que nosotros somos expuestos a una revelación más amplia de la persona del Padre. Y por supuesto que Jesús mostró la palabra de Dios en acción, que es la última revelación de Dios. Hoy continuamos con esta experiencia de aprender acerca de la revelación del Padre que quiere que experimentemos en nuestra relación con Jesús. Y hoy vamos a tratar de contestar la pregunta, ¿cómo Jesús nos ayuda a entender la revelación del Padre? Mis queridos amigos, en otras religiones, para poder acercarse a Dios, es casi un deseo inalcanzable. En muchas religiones Dios es un ser lejano que difícilmente se acerca a tener una relación directa con la humanidad. Pero el Dios de la Biblia es un Dios de que aunque es santo y aunque es especial y es eterno, su constante deseo es de que la humanidad se acerque cada vez más a Él. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el versículo 14, dice que aquel verbo fue hecho carne. Y esto es interesante porque ayer hablábamos de Jesús con el lenguaje de la creación que Pablo utiliza y aquí continúa Juan con ese mismo lenguaje. Porque dice que el verbo tiene que ver con la palabra de Dios que significa que cuando Él dice algo, suceden cosas. Este verbo es una acción y recuerden la clase de gramática que la partícula gramatical que denota acción es verbo. Así que cuando Dios habla, no habla solamente teorías, Dios habla acciones. Dice, el verbo fue hecho carne, su palabra se hizo carne, actuó el milagro de la encarnación. Y obviamente que ese milagro de encarnación fue manifestado en la persona de Jesús. Y dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Eso es en la persona de Jesús de que nosotros como humanidad experimentamos la presencia de Dios con nosotros. Ahora, esta palabra habitó es interesante porque Juan, siendo un buen judío, hace referencia a la experiencia del éxodo del pueblo de Israel saliendo de Egipto y yendo hacia la tierra prometida. Cuando dice habitó entre nosotros, hace referencia a la formación del campamento de Israel, donde 4 tribus estaban formadas hacia el este, 4 tribus hacia el norte, 4 tribus hacia el oeste y 4 tribus hacia el sur. Pero en el centro del campamento, se encontraba ese lugar conocido como el tabernáculo. Esa tienda que había sido construida con detalles específicos, dado a Moisés como un modelo, reflejando el modelo del cielo. Pero en ese lugar, en ese tabernáculo, se encontraba lo que se le llamaba el propiciatorio,
que cubría el arca del pacto. Y encima de ese propiciatorio se manifestaba la presencia de Dios como una luz. La Biblia describe con la palabra Shekinah. Y esa luz era la presencia de Dios en el centro del pueblo. Era la presencia de Dios que habitaba con el pueblo. Y cuando era tiempo para que el pueblo levantara campamento y fueran hacia otro lugar, esa luz de Dios se movía de ese lugar en dirección al próximo lugar donde el campamento estaría establecido. Y era la presencia de Dios que guiaba constantemente al pueblo, porque la presencia de Dios habitaba con ellos. El tabernáculo era el centro de la vida del pueblo. Era el que le daba protección durante la noche, alumbrando, y era el que les daba protección durante el día, como una nube que cubría el campamento de los rayos del sol en el desierto. Era la presencia de Dios que se revelaba al pueblo desde el centro del campamento, porque habitaba en medio de ellos. El tabernáculo también era un lugar de revelación de Dios. Ahí nos dice la Biblia de que estaba la ley de Moisés. Allí estaba representada en los panes, en el lugar santo, la palabra de Dios. Y también era un lugar de sacrificio, donde era recordado día con día lo que Dios había preparado para hacer el sistema de traer al pueblo una vez que habían caído en pecado a una reunión con Dios. Y también ese lugar era el centro de la adoración del pueblo. Así que cuando dice aquí que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nos está recordando lo que había sido de especial en el centro del campamento, la presencia de Dios. Y por medio de Jesús, ahora nosotros también podemos experimentar estas mismas cosas. Porque es en la presencia de Jesús de que nosotros vemos cómo la ley de Dios es guardada. Jesús murió para cumplir la ley y Jesús cumplió todas las leyes dándonos un ejemplo de que es posible vivir en armonía con Dios. También Jesús que puede ser el centro de nuestra vida como lo era el tabernáculo. Porque de esa manera, cuando Jesús es el centro de nuestra vida, vamos a hacer la voluntad del Padre. Jesús oró, Padre, yo quiero que sean uno conmigo como tú y yo somos uno. Y también por medio de Jesús. Ese es el lugar de revelación del Padre, donde cuando más nos relacionamos con Jesús, cuando más experimentamos esas raíces del estudio de la palabra de Dios y de oración, más nos acercamos a una experiencia con el Padre. Y obviamente de que Jesús, al igual que el tabernáculo era el centro de los sacrificios, Jesús se convierte en el sacrificio máximo. Porque es por medio de Jesús que nosotros podemos acercarnos al Padre. Llevando en Él nuestros pecados, como dice el profeta Isaías, nosotros ahora podemos acercarnos al Padre. Y por último, Jesús, por medio de Él, nos convertimos en ese lugar de adoración. Porque cuando Jesús se convierte en el centro de nuestra vida, Jesús se convierte en nuestro Señor y Dios. Y es por medio de esa relación que nosotros podemos tener con Jesús, que se convierte en la revelación máxima del Padre para con nosotros. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre le ha dado a conocer. Así es de que por medio de Jesús, de que nosotros experimentamos la revelación del Padre más íntima y más profunda que pueda darse a una humanidad caída. Es por medio de Jesús, donde se restauran todas las cosas que fueron perdidas por medio del pecado. Y es por medio de Jesús, donde nosotros, aquellos que creemos en Él, nos convertimos en el nuevo pueblo de Israel, donde la presencia de Dios habita para darnos guía, para darnos luz, para darnos dirección y para darnos protección. Y ese es mi deseo para todos ustedes el día de hoy. Oremos. Nuestro Padre Celestial, el día de hoy hemos encontrado que en Jesús podemos encontrar una experiencia personal contigo. Y es nuestra oración de que día con día esa experiencia pueda crecer para acercarnos y conocerte cada vez más a ti. En su nombre lo agradecemos. Amén.